textos que hemos escuchado no fueron escogidos especialmente, son los que la liturgia de la iglesia nos proporciona para este domingo, 29º, domingo del tiempo ordinario. Es decir, que aquí nos damos cuenta y comprobamos una vez más lo que ayer muy claramente Fray Hernando nos expresaba, cómo Dios a través de la palabra nos habla y nos desvela esos misterios de su ser, cómo Dios se comunica con nosotros. Y lo más maravilloso es que se comunica a esas situaciones reales y concretas que estamos viviendo. Yo estoy casi seguro que cuando Fray César mandó a hacer la confesión de las camisetas, no sabía que este era el evangelio de hoy. Es así, ¿verdad? De pronto no tenías conocimiento. Y mira que finaliza diciendo: el que quiera ser el más importante de ustedes, sea el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero, que se comporte como el último. Y la camiseta precisamente dice dos cosas que para el mundo como que se chocan, se oponen, porque el que es líder es el que manda, el que domina, el que está al frente y tiene gente a su servicio y no se mueve nada si él no mueve este dedo. Pero desde el punto de vista cristiano tiene otra manera de ser entendido. Desde el punto de vista franciscano tiene otra manera de ser entendido el liderazgo. Y por eso entonces ser líder es ser servidor. Volveré un poco más adelante sobre este aspecto. Cuando estábamos haciendo la entrega de los papelitos y cada uno de ustedes estaba escribiendo las razones actuales o quizá más inmediatas por las cuales en este momento está sufriendo, uno de los hermanos decía en broma: ¿será que entonces ahora nos van a decir como la secta que aparece en televisión, pare de sufrir? Y le decía: pues no así, pero algo mucho mejor. Y yo quisiera comunicarles, mis hermanos y hermanas, que ante esas realidades concretas que ustedes y yo escribimos aquí, hoy se nos anuncia una buena noticia. Y es precisamente la noticia de que Jesucristo, nuestro Salvador, es aquel que ha asumido sobre sus espaldas todos esos sufrimientos, esas angustias, esos dolores, esas situaciones que hoy a ti y a mí nos hacen sufrir. Él se las colocó sobre sus espaldas. Escuchábamos del profeta Isaías cuando habla de un siervo de Yahvé, un siervo doliente que fue triturado por el sufrimiento. Otro cántico cercano a este dice que tan desfigurado tenía el rostro que no parecía un ser humano, sino que parecía un gusano. Fue golpeado, fue azotado, fue traspasado por la lanza y traspasado en sus manos y en sus pies. Y sin embargo, Él llevaba todos los pecados de nosotros, todos los sufrimientos, todas las angustias, todo el dolor, toda la soledad de la humanidad. Él entregó su vida, dice el profeta Isaías, como expiación. Es decir, Él se entregó libremente por cada uno de nosotros. Y esa es la buena noticia que hoy nos comunica la palabra. No te dice que dejes de sufrir si tu mamá o tu papá están enfermos o están separados, o si ese amigo te traicionó o esa novia te dejó, o las circunstancias en tu casa no funcionan como tú quisieras. No te está diciendo que pares de sufrir, porque eso sería como evadir esa realidad, e incluso el dolor y el sufrimiento también te ayudan a crecer. Ya tú nos decías, Marelvis, esta mañana, cómo las cosas negativas también nos ayudan a crecer en la fe. Pero sí te dice que hay uno que lleva sobre sus espaldas tus sufrimientos, tus angustias, tus dolores, tu tristeza y tu soledad, para convertirla en esperanza, para convertirla en resurrección, para convertirla en vida nueva, para convertirla en alegría y en gozo. Y esa es la buena noticia que hoy el Señor nos comunica a ustedes y a mí, apreciados hermanos.
Por los trabajos de su alma verá la luz. Justificará a muchos porque llevó sobre sus espaldas los crímenes de ellos. Y hoy entonces el Señor te invita en fe a reconocer que Jesús es ese sumo sacerdote compasivo y misericordioso del que nos habla también la carta a los hebreos, que nos dice: no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de las debilidades, sino todo lo contrario, un sumo sacerdote que fue probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Y por eso nos dice: acérquense con seguridad al trono de la gracia para que alcancen la misericordia y para que encuentren gracia que les auxilie oportunamente. Por eso hoy a ustedes, apreciados jóvenes, a mis hermanos los frailes, yo les digo también: acerquémonos a Jesucristo, el sumo sacerdote compasivo y misericordioso. Entreguémosle nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras angustias, incluso también entreguémosle nuestros pecados, para que Él los tome, como siempre lo hace, sobre sus hombros y nos reconcilie nuevamente con el Padre, y para que Él transforme esas situaciones de dolor en situaciones nuevas, en situaciones de resurrección, en situaciones de Pascua, en situaciones de vida. Aquí vemos entonces cómo el servicio implica fundamentalmente dar la vida por los demás. Pensemos en este momento que hubiera sido si Jesús le hubiera dicho al Padre: yo no quiero asumir esa persecución, no quiero asumir la pasión, no quiero asumir el sufrimiento, no quiero asumir el dolor. Si por un solo momento Jesús hubiese dicho eso, ustedes y yo no estaríamos aquí, hermanos y hermanas. Pero dado que Él, a pesar de que sudó gruesas gotas de sangre, de sudor de sangre, como nos cuenta el relato del Getsemaní, dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, y que pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y dignamente asumió el sufrimiento, dignamente asumió el dolor, confiadamente también en los brazos de su Padre. En la cruz asumió el dolor como expiación, es decir, en cambio de nosotros, para librarnos, para que fuéramos perdonados. Nosotros somos discípulos de Jesús, somos también misioneros. En este domingo de las misiones se nos dice: estamos enviados a comunicar la buena noticia. Pero al estilo del Maestro, nosotros también tenemos que beber ese cáliz de la pasión, o como lo pregunta Jesús a los zebedeos, bautizarse en el bautismo en el que Él se ha de bautizar. Y ellos decían así como en un fervorín, como expresaba hace un rato César: sí, claro, nosotros estamos dispuestos a beber el cáliz y estamos dispuestos a bautizarnos contigo. Y no sabían que lo que estaban diciendo era que también, como Cristo, tendrían que dar la vida por los demás. Y lo que estaban haciendo era pidiendo puestos y ser importantes y ser reconocidos. Y si seguramente hubiera Facebook en esa época, entonces aparecer allá en el Facebook como los importantes del grupo de Jesús. Pero Jesús les dice: los jefes de las naciones tiranizan, oprimen, someten a los demás. Los grandes hacen lo que quieren con los más débiles. Entre ustedes no ha de ser así. Si ustedes quieren ser servidores, si quieren ser los más importantes, sean los más pequeños. Y si quieren ser los que más aparezcan, sirvan a los demás y den la vida por los demás. Por eso esa camiseta que ustedes, hermanos, llevan, que cada uno de nosotros lleva, implica un compromiso sumamente serio. Implica no solamente tener las prebendas que nos pueda dar el ser el líder de la región, o de la zona, o del grupo, o del país, sino que seamos los que más estemos dispuestos a entregar la vida por los demás. Y vendrán entonces, ya lo decía Fray Hernando, momentos de trabajo, momentos en los cuales haya que sacar tiempo extra
para ir a atender a un grupo o para ir a animar a los compañeros de otra región del país. Ahí es donde habrá que dar la vida. Y ahí es donde no solamente bastará el título líder nacional de la pastoral juvenil, o líder de los colegios, o líder de las universidades, o de las parroquias, sino que habrá que dar la vida en el sentido de que habrá que incomodarnos, de que habrá que sacar tiempo extra, de que habrá que ser incluso señalados por otros, que dicen, vea, están allá metidos en la iglesia o con movimientos de pastoral cuando podrían estar en una fiesta, o con la novia o el novio o los amigos. Como Jesús estamos invitados a dar la vida por los demás. Y ese es un compromiso que se deriva también de la palabra que hoy hemos escuchado. Como decíamos, no es lo que escogimos, es lo que el Señor nos da hoy como una carta de compromiso al finalizar este encuentro. Para que terminemos entonces la reflexión, dos cosas que nos queden claras. Primera, que el sufrimiento también hace parte de nuestra vida cristiana, pero que tenemos la buena noticia de que nuestro sumo sacerdote Jesucristo, varón de dolores, asume nuestros sufrimientos, nuestras tristezas y amarguras y las convierte en esperanza, en vida y en resurrección. Y segundo, que quienes somos nombrados líderes de la pastoral juvenil hemos de ser ante todo servidores, como lo dice muy bien en síntesis la camiseta que todos llevamos. Ahora les invito, hermanos, entonces a que presentemos estos sufrimientos ante Jesús, el sumo sacerdote compasivo y misericordioso. Los vamos a presentar colocándolos en esa urna que nos ha dispuesto Fernando. Y luego entonces el fuego purificador, que es signo de Cristo resucitado, es el que nos recordará también cómo esos sufrimientos el Señor los transforma en vida y esperanza. Y que le pidamos entonces no que nos quite el sufrimiento, sino que lo sepamos asumir con dignidad y altura para que sea transformado en esperanza y en vida.